Maduro ha utilizado este avión para eventos públicos, por ejemplo, estuvo en una cumbre de países del Caribe en el pasado, ¿no? Pero también lo ha utilizado Delcy Rodríguez, pero no solamente Delcy, lo ha utilizado Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Jorge Arreaza, el ex canciller, también ha participado allí. Es decir, ha sido utilizado por una variedad de... Lo que pasa es que la persona que tenía el interés particular en recuperar eso, según fuentes, era Delcy Rodríguez. En Venezuela nunca se ha puesto como un objetivo del Departamento del Tesoro, por ejemplo, para agresivamente ir a detener o a confiscar estas cuentas de las personas que sostienen los empresarios privados o los testaferros que están perfectamente identificados, ¿no? Y las compañías que tienen y las relaciones que tienen con otras compañías de otros países. Es decir, esta web, esta relación, esta telaraña, este pulpo de los negocios ilegales u oscuros de la dictadura a través de los testaferros y empresas, eso está perfectamente identificado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, crearon una fuerza especial para perseguir a los oligarcas. Y este Task Force que se formó con entidades del Departamento del Tesoro, entidades similares en Inglaterra, capturaron o congelaron más de 100.000 millones de dólares en 100 días. Es decir, se produjo una captura porque se tomó una decisión de agresivamente ir contra esas cuentas y comenzaron a decomisar yates, propiedades, cuentas bancarias en todas partes. Es decir, no había un banco en el cual no metieron la mano estos investigadores que sabían dónde estaba la plata de los... Esto puede pasar perfectamente en Venezuela. Claro, pero Castro está conectado. Ah, bueno, pero y entonces, compañero, ¿en qué quedamos? Venga, vamos, dámelo ahí, pues. Si no, si sí, Enler, me mareo. Pero vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Castro? Saludos, Miguel Ángel, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, aquí estaba yo ya, toreando los toros en el ruedo. ¿Cómo estás, Castro? Bien, bien, bien. Mira, ¿qué tan importante es en el marco de esta investigación sobre la cual comenzamos a hablar en el mes de mayo, esto que hayan finalmente trasladado a los Estados Unidos la aeronave, el Falcon? Mira, la primera cosa que a mí me llama la atención es esta permanente monitoreo, constante vigilancia de todas estas operaciones, sobre todo de la flotilla chavista, la flotilla de aviones chavistas, que como sabemos estos aviones se han utilizado para una cantidad, no solamente para actividades diplomáticas, ¿no?, oficiales, pero también para actividades criminales. Ha habido muchos de estos aviones que utilizaron para trasladar oro, por ejemplo, a Turquía, a Dubái. Se utilizó para transportar dinero en efectivo desde Moscú o desde otros lados para Venezuela. Se ha utilizado aviones de PDVSA identificados. Yo, por ejemplo, encontré 5 aviones de PDVSA registrados a nombre de PDVSA que se utilizaron para trasladar droga hacia Centroamérica, de acuerdo a una serie de informes. Es decir, es una flotilla que ha llamado la atención y este monitoreo se va a incrementar. Es decir, todos estos, o sea, esto es lo que indica el hecho de que se pueda incautar. En este caso se incautó por varias razones, por el procedimiento ilegal de haberlo comprado bajo engaño. Engañaron al vendedor que estaba en Boca Ratón, compraron el avión, se lo llevaron para Venezuela cuando originalmente no se podía hacer. Pero por otro lado, también en el momento del mantenimiento le metieron algunas piezas de aviación de fabricación de estadounidense que no estaban autorizadas. Es decir, hubo elementos y comenzó este proceso, como tú lo sabes, fue incautado el 22 de mayo, fue intervenido el avión y comenzó este proceso judicial que terminó hace unas semanas apenas. Entonces, y fue trasladado, pero esto es como el inicio. El mensaje es, donde quiera que vayas con estos aviones, corres el riesgo de que te lo quitemos. Una pregunta, nosotros vimos a funcionarios de investigación de Homeland Security entrar con unas cajas para recolección de evidencia, y sé que tú has estado muy al tanto de los pormenores de todo esto. ¿Qué tipo de evidencia habrían recabado o qué tipo de evidencia podría haberse recabado
del interior de estos aviones. Porque tú dices, en algunos de ellos pudieran haber transportado oro, pudieran haber transportado dinero, pudieron haber transportado droga, pero eso fue en tiempos pasados. Pregunto yo desde una gran ignorancia. Transcurrió mucho tiempo, igual hay trazas de la posibilidad de transporte de todos estos elementos. Mira, toda la estructura interna del avión tiene información relevante. Por ejemplo, cuando tú transportas una gran cantidad de dinero en efectivo, el dinero deja restos de olores, deja cosas que en las alfombras, por ejemplo, que pueden luego detectarse. Hay perros, por ejemplo, entrenados especialmente de Homeland Security. Tiene una brigada canina que está entrenada para detectar dinero en efectivo. Hay perros para antidrogas, pero hay perros que se utilizan. Incluso hay muchas operaciones que se han hecho en empresas de carga venezolanas aquí en Miami, en la cual han llevado los perros para que los perros inmediatamente detectan cuando hay un olor, tú sabes, con el olfato de dinero en efectivo. Luego está todo el tema de los, digamos, los posibles tecnología de escucha, de espionaje, también naturalmente toda la información contenida en los, digamos, los aparatos de registro de vuelos de la misma aeronave, y siempre se chequea si hay trazas de cocaína, por ejemplo, o no sé si de oro, pero sí de dinero en efectivo. Como ¿Tienes conocimiento de si había un especialísimo interés de recabar algún tipo de estos materiales en ese avión? Y sobre todo, saca de la duda a la gran comunidad digital que desde ayer hasta el día de hoy andan un tremendo enredo. Pero bueno, ¿este era el avión preferido de Delcy o este era el avión personalísimo de Maduro? ¿Cómo es la cosa? Mira, es un avión, ellos utilizan diferentes tipos, una flotilla, como dije. Maduro ha utilizado este avión para eventos públicos. Por ejemplo, estuvo en una cumbre de países del Caribe en el pasado, ¿no? Ahí fue donde se produjo la mayoría de las imágenes que han salido de Maduro adentro. Luego, pero también ha habido, o sea, lo ha utilizado Delcy Rodríguez, pero no solamente Delcy, lo ha utilizado Jorge Rodríguez, por ejemplo, Héctor Rodríguez, que es el nuevo ministro de Educación, es gobernador también Jorge Arreaza, el ex canciller, también ha participado allí. Es decir, ha sido utilizado por una variedad Lo que pasa es que la persona que tenía el interés particular en recuperar eso, según fuentes, era Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Entonces, ella estaba particularmente activa tratando de recuperar el avión. Por eso se le conocía más como el avión de Delcy, pues. Sí, pero es un avión que ellos han utilizado, ¿no? Es un avión de varios que tienen, ¿no? De varios que tienen para ese uso, ¿no? El uso de ellos. Porque... Entonces, ya que Delcy Rodríguez lo utilizó tanto y te manifestaba especialísimo interés de la investigación Paraguas, la gran investigación que lleva ya tiempo y de lo cual vienes hablando, Casto, se sindica a Delcy Rodríguez de ser partícipe de traslado de dinero, de oro y de droga? Bueno, recuerda que está el episodio, y no necesariamente con este avión, sino con un avión de siglas de Turquía. El de España. Ella participó en el famoso escándalo de Delcy Gate, donde, de acuerdo a reportes en España, trasladó 40 maletas presuntamente de oro. Una operación, por cierto, que ella lo hizo protegida por la valija diplomática, pero que es ilegal completamente. Es una operación de lavado de dinero, es una operación que violó las disposiciones de la Unión Europea, no solo porque ella entró a territorio español, cosa que también estaba prohibida, sino porque introdujo estas maletas sin pasar por ningún tipo de control, sin registrarlo, aparentemente con la venia del propio ministro de Transporte español, con el cual se reunió, José Luis Ábalos, y luego, o sea, ahí hay una operación de transporte de oro. Delcy también, y esto es una de las cosas que yo publiqué en la entrevista con uno de los testigos protegidos que está actuando en el caso, ella ha estado investigada por el tema del narcotráfico y por ordenar el uso de aviones de PDVSA para trasladar
no solamente cocaína, sino también dinero en efectivo para lavarlo, por ejemplo, a Cuba. Eso es una de las investigaciones que están ahorita en marcha. Y hay testigos con los cuales yo le hice una entrevista que la publiqué, cómo explica ese proceso en el cual Delcy es parte de la dirigencia de ese cartel de PDVSA, ¿no? Que se utilizó, que no solamente utilizaba los aviones de PDVSA, sino las instalaciones también para procesar la droga. Y bueno, eso es hasta ahora, por eso es que es importante el tema de los aviones, porque los aviones son las herramientas claves para desarrollar esa economía paralela, ilegal, negra, que el régimen utiliza para sostenerse. ¿Cuántos aviones más están a punto de caramelo de caer en manos de los investigadores internacionales y cuántos han logrado resguardar, poner a buen resguardo los dictadores de Venezuela? Mira, en este momento hay varios aviones. Por ejemplo, recientemente ellos tenían un avión, por cierto, muy costoso, un Bombardier de fabricación canadiense Global 6000, que cuesta varias decenas de millones de dólares, que estaba en Ginebra y le ordenaron que se viniera inmediatamente a Caracas. Eso se vio entre ayer y hoy. Y luego hay una serie de... El problema que tienen en estos momentos ellos es la falta de repuestos, porque muchos de estos aviones son aviones de fabricación o estadounidense o de Canadá que los cubre las sanciones, ¿no? Ellos no pueden comprar. De hecho, hace una semana, 10 días, hubo un exfuncionario de PDVSA que se puso a comprar de manera ilegal, escondida, repuestos de aviones para los aviones que están parados porque no tienen repuestos, y lo agarraron, ¿no? Y entonces se declaró culpable y está preso en este momento. Es decir, hay una gran presión para esto y eso es un problema que ellos tienen. Bien. Óyeme, Castro, bueno, tú sabes, el mundo está reaccionando y con mayor contundencia, o por lo menos mucho más escandalosamente, después de la emisión de la orden de captura a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo. Ha dicho la representación de Estados Unidos que este accionar de Nicolás Maduro obviamente va a traer consecuencias. Pero la gente se queda un poco escéptica con el tema de que si otra vez las sanciones, otra vez el mismo resultado. Y sé que tú has estado haciendo investigaciones extremadamente importantes y una de tus más recientes publicaciones hablan del cómo están en la mira los narconegocios de Maduro y Padrino, pero además están en la mira también todos los testaferros para tratar de quebrarle las patas a la solidez que pudiera tener el círculo más importante para Nicolás Maduro. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Esto tiene salida, no tiene salida? ¿Tiene otra página para pasar o ya se agotó todo? Bueno, viste la reacción. Yo creo que el régimen sabe hasta dónde puede llegar. Ellos, lo que se publicó ayer fue una petición de la Fiscalía a un tribunal para que emitiera la orden de captura, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero el tribunal emitió la orden de captura inmediatamente. Ok, entonces, ¿pero por qué no lo detienen? Ellos están jugando, el juego de ellos es presionar la salida de Edmundo González Urrutia del país, eso por un lado. Pero cuando hablas de la reacción de Estados Unidos, mira, por ejemplo, cuando ocurrió es decir, en Venezuela nunca se ha puesto como un objetivo del Departamento del Tesoro, por ejemplo, para agresivamente ir a detener o a confiscar estas cuentas de las personas que sostienen los empresarios privados o los testaferros que están perfectamente identificados, ¿no? Y las compañías que tienen y las relaciones que tienen con otras compañías de otros países. Es decir, esta relación, esta telaraña, este pulpo de los negocios ilegales u oscuros de la dictadura a través de los testaferros y empresas, eso está perfectamente identificado, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, se tomó que fue una medida, generó inmediatamente una reacción muy grande de parte de Estados Unidos y de los países aliados en Europa, y entonces crearon una fuerza especial para perseguir a los oligarcas, es decir, a los testaferros, los boligarcas, pero de Rusia, y comenzaron, y este Task Force que se formó con entidades del Departamento del Tesoro, entidades similares en Inglaterra, capturaron o congelaron más de 100.000 millones de dólares en 100 días. Es decir,
se produjo una captura porque se tomó una decisión de agresivamente ir contra esas cuentas y comenzaron a decomisar yates, propiedades, cuentas bancarias en todas partes. Es decir, no había un banco en el cual no metieron la mano estos investigadores que sabían dónde estaba la plata. Esto puede pasar perfectamente en Venezuela. Claro, pero cualquiera te podría ripostar diciendo, pero ahí sigue Putin, igual ahí va a poder bueno, pero Maduro. eso es otro tema, eso es otro tema, ¿no? Pero Putin no está ganando. Putin tiene digamos, tiene problemas para mantenerse. Y bueno, no voy a hablar sobre la guerra, el desarrollo de la guerra de Ucrania y todo lo demás, pero volviendo al tema de Venezuela, si tú comienzas a paralizar todos estos testaferros, esto produce una debacle automática. Y la pregunta que yo me hago es por qué Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo. Hay un grupo que ha estado monitoreando, no solamente en el Departamento de Estado, sino en el Departamento de Homeland Security. Ellos tienen una cosa que se llama el Dorado Task Force en el Departamento de Homeland Security, que tiene exactamente ese objetivo, perseguir estos dineros de la corrupción, estos dineros ilegales que mantienen a la dictadura. Pero si el gobierno de Estados Unidos decide políticamente, ¿no?, ir más duro, apretar las tuercas y comienza a confiscar las cuentas o las operaciones de personas que ya ellos saben que están apoyando al régimen, entonces aquí juega otra, ya estamos en otra liga, ¿no?, desde el punto de vista, y esto se viene abajo inmediatamente porque cuando tú interrumpes esas cadenas digamos, de apoyo, de suministro, de operaciones para mantener, son la gente que le cuida las fortunas a los capos que están allá, son los operadores de Diosdado, los operadores de Vladimir Padrino, por supuesto de Maduro y Cilia. Entonces, cuando tú vas directamente a esa red de operadores que, repito, cuya identidad se conoce y las operaciones que hacen y cómo lo hacen, yo creo que ahí entonces entramos en lo que Rick Scott y otros funcionarios de la administración Biden, como el embajador en la OEA, Frank Mora, dicen que se te va a desarrollar, o sea, se va a soltar el infierno en tu contra. Bien, ¿qué me dices finalmente del ataque a los narconegocios de Maduro y Padrino? Porque sabemos que este régimen se sostiene en gran medida por las economías ilegales, ¿no? Y si viene a fortalecerse el esquema de sanciones va a ser más difícil, el que pudieran andar más o menos a sus anchas como los últimos meses hasta la traición completa de los acuerdos de Barbados, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene eso? Porque yo recuerdo en los tiempos de la investigación que inició el fiscal William Barr, se habló en muchas oportunidades de la participación incluso del Comando Sur y de la DEA y tal, en operaciones conjuntas para cercar en el Caribe las embarcaciones que salían desde Venezuela, estar pendiente de las aeronaves, pero al final como que salieron tan campantes los narcotraficantes manteniendo sus rutas y cosas por el estilo. Te escucho. Mira, hay una evolución constante. El tema del narcotráfico es una dinámica que está constantemente evolucionando. Por ejemplo, en el pasado ha habido la operación en cientos de pistas clandestinas utilizadas, por cierto, por organizaciones mexicanas, carteles mexicanos, como el cartel de los Zetas, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que opera en zonas como Maracaibo, o sea, en el estado Zulia, por ejemplo, en la zona. Y luego hay otros operadores como el ELN en el sur del país, y luego están estas bandas o este tráfico que se está orientando hacia la parte, digamos, este de Venezuela, que se produjo, que se vio con la captura de estas 300 toneladas perdón, 3,6 toneladas en Guyana, ¿no? Recientemente, el domingo lo anunciaron, con un valor de $200 millones. Es decir, están sintiendo la presión. Y por otro lado, hay otra cosa interesante, ¿no? Hay esta alianza entre la DEA y Petro, una alianza interesante porque no es una cosa natural, ¿no? Recordemos que en mayo pasado la directora de la DEA, Ann Milgram, viajó a Bogotá y se sentó con el jefe de la Policía Nacional de Colombia a firmar convenios. Y los convenios incluían cosas muy interesantes. Por ejemplo, se comprometieron la DEA de compartir información en tiempo real, ¿no? Utilizando, por supuesto, los satélites que tiene acceso la DEA, los satélites militares,
para detectar y para capturar 160 capos de la droga que operan en Venezuela, en Colombia y Venezuela. Y además están compartiendo información sensible, cosa que no había pasado ni siquiera donde la época de Duque, ¿no? Y en esta incautación que se produjo de las toneladas en Guyana, el propio presidente Petro dijo que esa incautación se produjo gracias a información proporcionada por las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces hay, digamos, una especie de bloqueo práctico que está ocurriendo en este momento, que está destinado justamente a interrumpir ese flujo que es la economía paralela, que es la que alimenta los negocios, por supuesto, las fortunas de Nicolás Maduro, de Vladimir Padrino. Es el dinero que utilizan para pagarle a los militares, a las fuerzas represivas, al Granco, al otro, y todo este tipo de operaciones, naturalmente, cada vez que se cae un avión de estos o un cargamento de estos, es un impacto negativo que se le da a la dictadura, porque la dictadura se sostiene con el narcotráfico. Bueno, Castro, lamentablemente...